Él lo va a hacer. Ahora, no sé si has visto que a veces uno mira la vida y piensa, ¿seguro que el Señor todo ayuda para bien? ¿Será que siempre el Señor, todas las cosas, al final me sirven y me funcionan cuando viene del Señor? ¿No será, Señor, que te confundiste de dirección y me mandaste el paquete equivocado? Porque a veces pensamos que el Señor se equivoca. Pero seamos sinceros, cuando no va bien las cosas, cuando todo realmente al final no fluye, es ahí donde nos entra el afán, ¿no? Cuando la salud no está funcionando, cuando la paz no se está dando en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, es ahí donde realmente decimos, ¿y qué es lo que todo ayuda para bien? Si le sirvo a Dios, si hago su voluntad, si día a día me acerco a Él. ¿Y por qué no todo ayuda para bien? Porque cuando todo va bien, cuando la salud va bien, cuando la finanza va bien, cuando el negocio va bien, cuando todo va conforme a lo que nosotros hemos planificado, pues es muy bonito decir, es que todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Pero de lo contrario, no. Y entonces uno empieza a cuestionar, ¿será que hacer la voluntad de Dios vale la pena? Porque a mí me prometieron gozo, paz y bendición, pero me tocó fue prueba, dificultad, lucha, desiertos, y hoy, por ejemplo, muchos tal vez estamos luchando para no llorar. Pero déjame decirte algo que quizás, tal vez nunca te han dicho. La voluntad de Dios no siempre viene envuelta en papel brillante, pero sí siempre trae un resultado glorioso, porque Dios no te está rompiendo. Él lo que hace es formarnos. Tenemos un ejemplo hoy en día en las redes sociales de un chico el cual hace contenido de moda, y muchas personas se burlaron de él y le hicieron un video al verlo en bus y empezaron a decir comentarios excluyentes y comentarios muy difíciles donde se burlaban de cómo una persona influyente que habla de moda monta en un bus. Y todo esto que empezó como un bullying, hoy lo llevó a hacer una exposición acá en las redes sociales, donde en cuestiones de días llegó a más de 700,000 seguidores nuevos. Entonces es ahí donde nosotros a veces vemos que al final aún el bullying, las dificultades, los procesos, aún a veces el que te echen de un trabajo, te saquen de un lugar. Vemos como muchos empresarios o personas que han abierto su negocio, han emprendido un negocio nuevo desde abajo, ha sido porque lo han sacado de un trabajo. Entonces ahí donde tú dices, ¿cómo va a ayudar para bien que me saquen de un trabajo? ¿Cómo va a ayudar para bien un diagnóstico? ¿Cómo va a ayudar para bien que no me den la visa o que no me den unos papeles? Pero tenemos la certeza y la convicción que todo en el Señor ayuda para bien, porque aunque no pueda ver el futuro, el Señor sí puede. Y cuando entramos en Romanos 8:28, el versículo que todos escuchamos y realmente vemos que muchas veces lo vivimos, porque después del proceso, después de la formación, después del desierto, después de la prueba, después de la dificultad, vemos que todo era necesario para lo que estamos viviendo hoy. Pablo no dijo todas las cosas bonitas ayudan para bien, ni todas las cosas cómodas ayudan para bien. No, Pablo era honesto, por eso dijo todas las cosas, las que te gustan y las que no, las que celebras y las que lloras, las que entiendes y las que a veces te dan ganas de renunciar. Pero lo maravilloso de esto es que cuando tú haces la voluntad de Dios, al final, aunque al principio no entiendas, al final siempre vas a ganar. Ahora quiero que me digan un amén aquellos que han visto esta promesa cumplida. Quiero que me digan amén todos los que hoy pueden vivir a través de la experiencia propia, a través de los procesos, que todo ha ayudado para bien. Porque Dios nunca paga con monedas terrenales. Él paga con propósito, con destino. Él paga con paz. Él paga con puertas que nadie puede cerrar. Y te lo puedo constatar y sé que mucho lo hemos visto. Así que hay que prepararnos, porque vale la pena obedecerle a Dios.
aunque a veces cueste, aunque a veces no veamos respuestas inmediatas. ¿Por qué? Porque la verdad que nos sostiene al creyente es esta. Porque no es un versículo motivacional, no es una frase bonita para imprimir solamente en una taza, es una declaración sobrenatural, un decreto del cielo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cosas buenas, días difíciles, a veces los logros, los momentos lindos, todas. Aún en medio de la dificultad que hoy puedas estar viviendo, de la tristeza, del rompimiento que te ha llevado a esa relación tóxica. Dios es tan poderoso, familia, tan sabio y tan soberano, que usa hasta lo que parecía, lo que te iba a destruir, para fabricar un propósito. Dios perfecciona lo vil y menospreciado. Dios siempre está obrando aunque no le podamos ver, y muchos de nosotros vemos estas promesas cumplidas cuando nos aferramos a su voluntad. Porque querer la voluntad de Dios es saber que Él siempre paga bien. Obedecer a Dios no siempre es fácil, y yo lo sé. Y todos los que estamos escuchando este mensaje sabemos que obedecer a Dios no siempre es fácil. Porque cuando le obedecemos, cuando tal vez el tomar la decisión de exponer a un jefe, de exponer a una persona que nos puede dejar sin trabajo, cuando no queremos tomar un negocio corrupto, o cuando decidimos decir no a la injusticia, no a la corrupción, perdiendo tal vez uno de los mejores clientes que teníamos para nuestro negocio. Entonces no siempre te va a gustar hacer la voluntad de Dios, porque te va a incomodar muchas veces, te va a contradecir, a veces te rompe el ego, la agenda, el plan que tú hiciste. Pero la voluntad de Dios nunca empobrece y nunca disminuye, además nunca te va a arruinar. Eso sí te lo puedo asegurar. La voluntad de Dios siempre paga bien, porque paga con paz, paga con propósito, paga con puertas abiertas, paga con protección, paga con madurez, paga con salvación y con vida eterna. Obedecer a Dios jamás te dejará en crisis. Obedecer a Dios siempre nos llevará al destino, aunque lleguemos golpeados, aunque muchas veces lleguemos cansados, porque Dios usa lo que parece malo para construir lo bueno. Y a veces Dios permite cosas que tú no entiendes, no para destruirte, sino para posicionarte. Hablemos de posición. Hablemos de posición. ¿Cuántos de los que estamos acá, Dios nos ha posicionado? ¿Cuántos de los que estamos acá, Dios nos ha sacado del valle de la sombra y de la muerte, de lugares oscuros, de situaciones que jamás pensábamos que íbamos a salir, Jenny? Porque a veces Dios permite estas cosas, aunque no la entendamos. José pasó por traición, cárcel y abandono. Todos sabemos la historia de José. ¿Hay alguien acá que no entienda o no se acuerde de la historia de José? Déjame un amén. Gracias, Rodríguez. Déjame un amén si no has escuchado la historia de José. Déjame un amén, por favor, en los comentarios. Deme un segundo. Ahora, familia, entendemos que la historia de José fue un hombre, un joven que fue vendido, un joven que al final, aunque hizo todo lo que creyó conveniente, fue vendido por sus hermanos.
Y ese llevado a ser vendido lo llevó después a ser unos almandos de Potifar. Y después de estar ahí, terminó siendo llevado a la cárcel porque fue acusado injustamente. Y después de estar en la cárcel, pudo bendecir a 2 hombres a través de revelarles un sueño, aunque uno no era una bendición. Pero sin embargo, hizo lo que ellos le pedían para que se acordaran de él. Y no se acordaron. Por más que intentaba hacer el bien, por más que quería hacer el bien, siempre encontraba en medio de el hacer el bien como una traba, un proceso. Hasta que al final terminó siendo el segundo al mando de Egipto. Pero a veces queremos el éxito, pero no nos gusta el proceso. Tenemos a David, que fue perseguido antes de ser rey, pero la persecución formó su carácter. Tenemos a Job, que perdió todo, pero después Dios lo restauró el doble y le dio una revelación de Dios que nunca habría tenido sin ese dolor. Tenemos a Pablo, que fue apedreado, golpeado y encarcelado, pero desde una cárcel escribió cartas que hoy levantan a naciones enteras. Y cuando amas a Dios, nada se pierde, nada se desperdicia, nada es inútil. Y lo que el diablo quiso usar para romperte, Dios lo usará para promocionarte, para lanzarte. Lo sé. Y me puede decir, no, sí, lo sé. Lo que otros hicieron para herirte, Dios lo usará para moldearte. Lo que tú creías que era el final, Dios lo convertirá en un comienzo. Porque muchos de nosotros hoy pensamos que estamos viviendo el final. Bendiciones, Griselda, Miranda. Pero muchos de nosotros, al ver el final, Dios ve el comienzo. Dios ve el comienzo. Dame un segundo. Entonces, familia, la voluntad de Dios a veces duele, pero nunca va a fallar. El problema no es la voluntad de Dios, es que nosotros queremos una vida sin dolor, sin procesos y sin prueba. Y así no es la vida. La vida al final a veces va a ser injusta. La vida no siempre es justa. A veces nos encontramos en situaciones que ni siquiera nosotros hemos hecho nada para merecerlas. Por el pecado de alguien más, por el pecado de un esposo, una esposa, por el pecado de un hijo, tal vez las malas decisiones no se alcanzan. Por eso es que al final de todo esto, creyendo y confiando en Dios, yo no sé cómo lo hará, no sé cómo lo sigue haciendo, pero todo ayuda para bien, sí vale la pena, porque sin fuego, sin desierto, a veces no hay la victoria, no podemos ver ese carácter formado. Es como el oro es llevado a altas temperaturas para sacar todas las asperezas. A veces tenemos que ser llevados a altas temperaturas. El desierto siempre va a preparar. El valle va a transformar de una u otra manera. Nos cambia la vida. Como el oro, el fuego nos purifica. Y la prueba produce paciencia y sobre todo madurez en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Ahora, y al final de todo verás lo que siempre fue cierto. Dios jamás estuvo en contra de ti. Siempre estuvo construyendo algo para ti, porque los que aman a Dios, al final los que amamos a Dios y nos paramos en la raya, nada nos va a derrotar. Sí nos puede tirar al suelo, porque sí somos humanos y sentimos y nos afligimos y pasamos por sinfines de emociones, pero nada nos va a derrotar porque la victoria ya está asegurada. Y cada que tú amas a Dios, el enemigo no tiene la última palabra. El dolor no se vuelve esa pérdida y la prueba no se vuelve un castigo, sino una promoción. Dios lo toma todo, todo lo que tienes, todo lo que perdiste, todo lo que viviste al final, y lo hace una obra perfecta, tan gloriosa y a veces tan intencional. Y decimos, valió la pena obedecer. Valió la pena confiar.
Valió la pena hacer su voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios no solo paga bien, paga perfecto, paga glorioso. Porque al final, hoy podemos decir con la convicción profunda de que Dios, aunque no entienda este proceso, yo confío. Aunque no vea, obedezco. Aunque duela, te sigo, Señor. Porque todo, absolutamente todo, tú lo transformarás para mi bien. Y cuando pase el tiempo, cuando mires atrás, verás que no necesitas al final, no importa si vas perdiendo, estás creciendo. Ahora no es ser conformista, es entender que a veces muchos de nosotros tenemos que fracasar en diferentes circunstancias, tenemos que soltar diferentes cargas, cortar amistades para llegar a la meta. Y no era el final, ese era el proceso que te preparaba para la gloria, porque así es Él, así trabaja Él, así ama a Dios y así paga siempre bien, siempre bien. Así que ahí donde estás, dile: Señor, hoy confío que tú siempre obrarás para bien. Hoy confío, Señor, que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Yo sé, Padre, que siempre, Señor, tú me has llevado a ver, Padre, cosas que jamás hubiese creído ver, a obtener cosas que jamás dentro de mi mente, Señor, dentro de mi conocimiento, dentro de mi preparación, jamás pensé obtener y tener y hacer en mi vida. Y yo te pido, Señor, que obres hoy en cada corazón, que obres hoy en cada vida, que obres hoy en cada necesidad. Y los que hoy están viviendo dificultades, los que hoy están viviendo procesos, los que hoy la están pasando mal, Señor, puedan encontrar, Señor, en ti ese refugio, puedan encontrar en ti esa fortaleza, puedan encontrar en ti, Señor, esa entereza para seguir adelante. Que cambias, Señor, su lamento, su necesidad, por gloria, por alabanza, por llenura y por nuevas fuerzas como el águila. Es en el nombre de Cristo Jesús que decimos amén, Padre. Haz como tú dices, haz como tú sabes, pero haz las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Haz las cosas nuevas. Es en el nombre de Jesús que yo bendigo tu vida, bendigo cada paso, cada decisión, cada anhelo de tu corazón. Que yo le pido al Padre que siempre te haga entender el camino que debes andar. Le pido, Señor, que cada una de las personas que han escuchado esta palabra sea esa agua de viva que los llene y que los haga permanecer. Que los haga permanecer, Señor.